Muy buenos días. Parece evidente que no hay litigio alguno, cualquiera que sea su naturaleza, cualquiera que sea el bien jurídico en riesgo, en que estén ausentes dos versiones contrapuestas de los hechos relevantes. Esto es así porque en todo litigio cada parte invoca a su favor determinadas normas jurídicas cuyos supuestos de hecho son, desde luego, distintos. Por lo tanto, en todo proceso, el planteamiento estratégico que las partes se formulan y que el juez también se formula es: ¿qué necesita el juez para poder dar por probados los hechos afirmados por una parte y emitir sentencia de mérito a su favor? Este planteamiento se lo hacen las partes porque cada parte quiere obtener sentencia favorable, y se lo hace el juez porque el juez quiere resolver, emitir decisión correcta. Las tesis filosóficas que se han planteado son dos, ya conocidas. Primero, que el juez haya determinado que los hechos afirmados corresponden a la verdad, lo cual supone como condición necesaria que en el proceso de formar su convicción sobre la causa, el juez haya averiguado la verdad. Y dos, que el juez haya adquirido certeza sobre los hechos expuestos por las partes, lo cual supone como condición suficiente, no condición necesaria, que el juez considere en su fuero íntimo que su representación mental de los hechos ocurridos es buena, o sea, que su representación mental de los hechos es certera. Como se sabe, para formar su convicción, el juez debe valorar la prueba. Y en el sistema de valoración de la prueba prevaleciente en nuestro continente, que es el sistema de la sana crítica o valoración racional, el juez da por probadas las afirmaciones fácticas de una de las partes solamente si, conforme a las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos tecnológicos y científicos debidamente establecidos, habría que preguntar si la sofrología es uno de ellos, llega a considerar que ya tiene certeza respecto de los hechos formulados por dicha parte. Esto, sin embargo, nos deja a mitad de camino, porque certeza es un estándar o concepto jurídico indeterminado que, al igual que la sana crítica en lo procesal y la buena fe y la diligencia de un buen padre de familia en lo material, se puede intuir, pero resulta extremadamente difícil de definir. Todos creemos saber qué es, pero las versiones de cada cual es distinta a la del otro. Más que definir la certeza, lo que los abogados litigantes y el juez necesitan saber, quieren saber, es qué grado de certeza o convicción requiere el juez para poder aceptar, para poder dar por buenos los hechos afirmados por una de las partes enfrentadas y así poder emitir sentencia de fondo o de mérito a favor de esa parte. La jurisprudencia anglosajona ha formulado a este respecto los llamados estándares probatorios y ha formulado tres específicamente. El estándar más allá de una duda razonable, beyond a reasonable doubt. El estándar intermedio, prueba contundente, clear and convincing evidence. Y el estándar
probabilidad prevalente, preponderance of evidence, que también se formula como more probable than not. Lo que tienen en común estos tres estándares es que todos ellos, todos, sin excepción, requieren que el juez haga un juicio de probabilidad. Todos ellos exigen que el juez analice qué tan probable o qué tan poco probable o qué nada probable es que hayan ocurrido los hechos afirmados por cada una de las partes enfrentadas en el litigio. Dicho de otra manera, los estándares probatorios tienen por objeto único establecer cuál es el grado de probabilidad, o sea, cuál es el grado de certeza que el juez debe alcanzar para poder dar por probados los hechos afirmados por una parte. Es decir, que el juez requiere para aceptar la versión de una parte en vez de la versión de la otra. Y así aplicar la norma cuyo supuesto de hecho corresponde a la versión de la parte a cuyo favor emite la sentencia de fondo de mérito. Como se sabe, o como salta a la vista, de estos tres estándares, el más riguroso o estricto es el que exige que el juez no abrigue una duda razonable sobre los hechos presentados. Por esta razón y porque los valores que están en riesgo en los procesos penales son la vida en aquellas jurisdicciones que aceptan la pena de muerte y la libertad en las restantes jurisdicciones, es que este estándar es el que en el sistema acusatorio se aplica para las causas penales como condición indispensable para que el juez o el jurado pueda emitir sentencia condenatoria contra el sindicado. Como se puede ver, el estándar más alto, el estándar más allá de una duda razonable, el que le exige al juez que no abrigue una duda que una persona razonable puede tener, recae sobre una certeza de carácter moral. Es decir, consiste en la convicción que el juez se forma en su fuero íntimo y no recae, no se exige que recaiga sobre una certeza matemática. Con mayor razón, no le exige al juez contar con la verdad verdadera, valga la redundancia, esta que se ha dado por llamar la verdad material, como si pudieran existir más de una verdad sobre un mismo hecho, ¿no? En el otro extremo, el estándar menos exigente es el de la probabilidad preponderante. Creo que es una mala traducción de preponderance of evidence. Preponderance of evidence significa prevalencia de prueba, teniendo en cuenta la dosis y la calidad. El estándar probabilidad preponderante se expresa en la fórmula más probable que no. Y conforme a este estándar, el juez puede considerar que tiene certeza sobre la versión fáctica que le ha presentado una de las partes y puede aceptarla y emitir sentencia de mérito con base en ella si concluye que los hechos afirmados por una de las partes tienen una mayor probabilidad de haber ocurrido que los hechos presentados por la otra parte. Como lo han dicho crudamente algunos tribunales norteamericanos, si una versión fáctica tiene una probabilidad del 51% y la otra versión una probabilidad del 49%, la primera es una probabilidad preponderante y por eso debe ser acogida por el juez como equivalente a certeza moral. Es decir, la probabilidad del 51% equivale a certeza. La diferencia para satisfacer por las partes litigantes el estándar máximo más allá de una duda razonable y el estándar mínimo probabilidad
preponderante o probabilidad prevalente es, creo que salta a la vista, una cuestión de dosis y calidad de la prueba. Es decir, qué cantidad o qué calidad de pruebas ofrecidas por cada una de las partes en apoyo de las afirmaciones que han formulado se requiere. Nuevamente, lo que tienen en común ambos estándares, el más riguroso y el más liberal, es que ninguno de ellos exige que el juez haya alcanzado la verdad. En el paradigmático caso Winship de 1970, la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos explicó muy claramente cuál es el impacto que tiene adoptar un estándar en vez del otro. Y esto es importante porque en nuestros sistemas el estándar, más allá de una duda razonable, se aplica, así sea sin texto legal, en los procesos penales, en tanto que intuitivamente el estándar prueba preponderante o prueba prevalente se suele aplicar porque es menos riguroso en los procesos civiles. En el caso Winship, uno de los 9 jueces del Tribunal Supremo norteamericano, el juez John Harlan, hizo una explicación muy lúcida que creo que es importante formular aquí, ¿no? El juez Harlan parte de 2 premisas que él dice que son irrefutables. Primero, que en todo litigio en que se afirman versiones contrapuestas de un hecho, al fijador de los hechos, es decir, al juez o al jurado, le es absolutamente imposible adquirir un conocimiento perfectamente exacto de lo que ocurrió. En otras palabras, es imposible alcanzar la verdad. Segundo, que a pesar de que el juez o jurado realice su mejor esfuerzo, invariablemente algunas veces incurrirá en un error en sus determinaciones fácticas. En otras palabras, el error judicial es inevitable en algunas ocasiones. Y sobre estas 2 premisas, el juez Harlan señala lo siguiente, que el error sobre los hechos, el error judicial en la determinación de los hechos relevantes a la decisión del proceso, puede producir 2 resultados distintos. Primero, generar una sentencia a favor del demandante o del acusador, a pesar de que los hechos verdaderos exigían un fallo a favor del demandado o del acusado. Acusado, el sindicado o reo, según se le llame en cada sistema. Y segundo, generar una sentencia a favor del demandado o del acusado, no obstante que los hechos verdaderos le daban la razón al demandante o acusador. Y sobre esta base, la aplicación de un estándar probatorio o de otro tiene influencia sobre la frecuencia relativa de estos 2 tipos o de estas 2 clases de fallos judiciales erróneos. Si en un proceso penal, en vez del estándar riguroso más allá de una duda razonable, se aplicara el estándar liberal, prueba preponderante, o sea, el estándar más probable que no, sería más fácil condenar al acusado, porque el estándar no es riguroso, es un estándar más liberal. Sería más fácil condenar al acusado y por lo tanto el riesgo de que el juez o jurado cometa errores fácticos que lleven a absolver o exonerar a personas culpables sería menor, pero en cambio sería mayor el riesgo de errores fácticos que lleven a condenar a personas inocentes. Al revés,
si en un proceso civil, en vez del estándar liberal, prueba preponderante, se decidiese aplicar el estándar riguroso más allá de una duda razonable, sería más difícil condenar al demandado y por ende sería mayor el riesgo de ocurrencia de errores fácticos que produzcan la denegación de pretensiones fundadas. Por lo tanto, como el estándar de prueba que se adopte impacta o afecta la frecuencia comparativa de ocurrencia de estos dos tipos de errores posibles, la selección de un estándar para los procesos penales y para los procesos civiles debe reflejar necesariamente, dice el Tribunal Supremo norteamericano, un análisis de los costos sociales del error judicial. Pero, y aquí vuelvo y lo digo yo, si al juez o jurado se le exigiera conocer la verdad como condición necesaria para emitir su fallo, en un mundo ideal nunca podría producirse un error judicial y todas las sentencias condenatorias serían absolutamente correctas. Entonces, el principio constitucional de presunción de inocencia sería absolutamente innecesario porque perdería toda trascendencia. Y también podríamos, asimismo, eliminar, suprimir del sistema jurídico la noción de carga de la prueba, ¿para qué? Y las excepciones de prescripción y de cosa juzgada, ¿para qué? Pero como en el mundo real el juez solo puede aplicar a una certeza o convicción moral, ni siquiera una certeza matemática, no puede aspirar, si es una persona razonable y con sentido común, a contar con la verdad verdadera, no con la verdad formal que no es verdad, es una ficción. Exigir la verdad como condición para emitir una sentencia paralizaría por completo la función jurisdiccional y la haría perder completamente su razón de ser, ya que nunca se podría condenar al demandado o acusado. Es claro, por tanto, que los estándares probatorios reflejan correctamente el valor que la sociedad le otorgue a los bienes jurídicos en riesgo en las distintas clases de proceso, la vida y la libertad en los procesos penales y el patrimonio en los procesos civiles. Muchas gracias.